Vamos a empezar esta sesión para pensar la figura del Padre tomando un texto de Santo Tomás de Aquino que se encuentra en la segunda parte de la Suma de Teología. Es la cuestión 54. Santo Tomás está hablando de las virtudes y dentro de las virtudes, en este caso, terminando este tratado, sobre la templanza. Y dentro de la templanza, él habla de los desórdenes relativos a la templanza, que es la intemperancia. Y una de las cuestiones es sobre la lujuria, lo cual nos sirve bastante para poder ir pensando esta materia poco a poco. La lujuria es un desorden que se produce en el ser humano, al cual se encuentra especialmente inclinado el varón, frente al cual desordena la totalidad de su vida por la búsqueda desordenada de un deleite, que es el deleite asociado al uso de la sexualidad humana, por la búsqueda del placer desordenado que brinda el uso de la potencia generativa. Y está tratando de esta materia en la cuestión 54 y dice algo muy luminoso. Lo voy a leer en latín, luego lo vamos a ir traduciendo y en virtud de eso vamos a ir empezando con este tema. Dice: manifestum es autem quod ad educationes hominis, aqua educationes hominis non solum requiritur cura matris, aqua nutritur, sed multum magis cura patris, aquo es instrudendus et defendendus, et in bonis tam interioribus quam exterioribus promovendus. Lo que significa este texto es que es manifiesto, dice él, es manifiesto que para la educación del ser humano no solo se requiere el concurso de la madre, a quien asocia la nutrición del ser humano, sino mucho más, dice él, multum magis cura patris, el concurso del padre, al cual le corresponde defender, instruir y promover la búsqueda de toda suerte de bienes interiores y exteriores. Esto es lo que nos plantea el autor. Esto es muy interesante porque estamos hablando de la vida humana en su desarrollo, en su desenvolvimiento, en una dinámica en la cual la naturaleza siempre está tendiendo a un fin. Ese fin al que tiende toda criatura finita, en la filosofía de Santo Tomás, siempre es aquello en lo cual alcanza su plenitud o su perfección, le perfecciona. Los entes finitos nos perfeccionamos en nuestra naturaleza cuando realizamos las operaciones que son proporcionales a ella, y todas ellas tienden a un fin. Entonces, un niño, un ser humano, no es un ser acabado, es un ser que tiene que ir desplegándose en el tiempo, en el espacio, y en algún minuto realizar ciertas operaciones en virtud de las cuales va a alcanzar esa plenitud humana y va a tener sentido, no va a quedar frustrada la vida humana. En ese proceso concurren, a la luz de lo que podemos deducir del texto, dos seres humanos. En este caso, la madre y el padre. O sea, está hablando de un ser que tiene que ir desplegándose, que requiere y tiene necesidad de bienes, y estos bienes son entregados por dos personas, su madre y su padre. Santo Tomás dice que es fundamental la presencia de la madre, su concurso, a quien le corresponde la nutrición, y ahí está haciendo referencia a los primeros días y meses de la vida de un ser humano, donde uno estuvo fundamentalmente pegado a su madre, apegado a su madre. Su madre es la fuente de su nutrición. Si todo en la vida humana está operando bien, una madre amamanta a su hijo, es la madre quien amamanta, quien nutre.
Esa nutrición es el suelo que posibilita el despliegue de la vida orgánica del ser humano y el despertar de todas sus otras facultades de alguna manera, que todas ellas se apoyan en lo que es la vida biológica orgánica. Nosotros somos, dentro de la escala de los seres inteligentes, la última posibilidad de lo inteligente, como dice el mismo Santo Tomás, porque el alma humana, que pertenece a las sustancias intelectuales, se encuentra tan próxima a la materia que atrae a la materia a participar de su ser. Y así se configura el ser humano en un único ser, como una única sustancia. Esto nunca hay que perderlo de vista, porque en toda la vida humana, de alguna manera, la materia ha sido asumida como algo constitutivo de nuestra naturaleza y en orden a nuestra perfección, es un bien de la vida humana. En este bien de la vida humana, la madre tiene inicialmente ese papel maravilloso de ir nutriendo al niño. Pero la vida humana no se juega únicamente en la salud física, podemos decirlo así, que nosotros estemos sanos físicamente. Podríamos estar físicamente muy bien y estar existencialmente muy mal, muy frustrados, muy tristes, muy decepcionados, muy infelices. Hay personas muy sanas, muy infelices. Por el contrario, hay personas enfermas, muy felices, muy plenas en su vida, con mucha esperanza, incluso con una alegría vital que puede desconcertar a aquellos que no están padeciendo enfermedad. En ese sentido, la vida humana tiene unas notas distintivas muy llamativas. Santo Tomás dice que es manifiesto, o sea, que es como patente, es como evidente. Manifiesto es como algo que no es eludible, no es como cuestionable, es manifiesto, es claro, es nítido, dice él, que para la vida humana no solo se requiere el concurso de la madre, que es como algo muy obvio. Un niño sin su madre, dejado a la deriva, lo más probable es que muera. El ser humano, además, es el ser físico, sensible, más menesteroso al nacer, el más indefenso. Piensen ustedes que nosotros, para poder valernos por nosotros mismos, tienen que pasar muchos años. En el mundo animal, en general, uno observa que los animales tienen bastante autonomía desde muy temprano, a los meses, a los días incluso. Un potrillo a los pocos minutos ya se puede poner de pie y desplazarse. Tienen muchas más posibilidades de poder mantenerse en su individualidad y sustentar su vida por sí mismos, porque además vienen físicamente más dotados para resistir el frío muchas veces, o con instrumentos que les permiten solventar su vida para poder alimentarse. El ser humano no, el ser humano es un ser muy frágil, muy débil, muy indefenso, muy menesteroso, muy inútil por sí mismo en principio, y le toma mucho tiempo, un largo tiempo, el poder valerse por él mismo. En la perfección del ser humano no solo está esa dimensión biológica en juego. Esa dimensión biológica, en principio, se va gestando en el vientre de la madre, se va vertebrando el ser humano, Dios como que le va tejiendo, como dice ese salmo tan bonito, y cuando está físicamente bien, apto para poder respirar por él mismo y poder realizar por él mismo, sin estar en la matriz materna, aquellas operaciones vitales que le permiten sobrevivir, ha llegado a su madurez la gestación y el ser humano es alumbrado. Ese alumbramiento es un alumbramiento desde la madre hacia el mundo. Es la madre quien alumbra, es la madre quien entrega, quien da. Y el ser humano, aunque está físicamente ahora con posibilidades de respirar por él mismo, de poder succionar por él mismo su alimento, cosas que antes no podía hacer, por eso tenía que estar en el vientre de la madre, ahora es depositado como en otra matriz, como en otro útero, por así decirlo, que posibilita el alumbramiento de lo propiamente humano. El resto de los seres humanos, de los animales, a diferencia del ser humano, son más bien como echados fuera, al medio.
y rápidamente pueden por ellos mismos llevar adelante su existencia y responder a las operaciones propias de su especie. Eso está muy... No hay el concurso de una libertad que pueda ir en una dirección distinta. En cambio, el ser humano tiene que darse un proceso muy profundo en el fondo de su corazón de una madurez de su libertad. Y este proceso inicia muy temprano, y inicia tan temprano como lo que podemos ver cuando alumbra un niño y es acogido en esta matriz. En esta matriz no solo está la madre, está también, dice Santo Tomás, manifestum es, autquem quod educationes hominis, educación, desarrollo de la vida humana no solo física, no solo concurre la madre, dice él, sino mucho más el padre, multo magis patris. Esto es curioso porque vivimos en un mundo en que parece que la figura del padre es una figura accesoria, anecdótica, prescindible y trágicamente ausente. En cualquier país del mundo, en cualquier región y cultura, generalmente el tema de la ausencia del padre, más contemporáneamente hablando, es una cosa muy, muy clara, también como diría Santo Tomás, como manifiesta, es manifiesto. Y pareciera que ser que la madre, sin el concurso del padre, puede, bueno, muchas veces tiene que asumir esa realidad y sacar adelante con mucha fuerza y con toda la entrega de su vida y su sacrificio adelante a sus hijos. Pero todos entendemos que está cargando con un problema, porque hay una figura que no es prescindible en la educación de los hijos. A esa figura, Santo Tomás mismo dice que es mucho más importante. ¿En qué sentido? En orden a la educación. Entonces, educar quiere decir que el ser humano tiene que empezar un proceso que se inicia en el centro de la persona, en el centro de su libertad, que tiene que ver con el alumbramiento de algo en su interior que le permita ver su vida y destinarse, avanzar, encontrar su lugar en el cosmos, en la sociedad, en la comunidad humana, para poder donar todas sus cualidades a aquello que es un bien común, el bien de todos, que es lo más divino que hay, el bien de todos. En ese proceso de alumbramiento, de crecimiento de su humanidad, el desarrollo de ese ser personal, de su despliegue, para eso está la educación. Y eso, en ese proceso, el padre, dice Santo Tomás, es muy importante. Dice, multum magis, mucho más importante. ¿Por qué? Porque le corresponden tres cosas muy importantes, dice él. Primero, dice defender. El padre, la figura del padre, todo el mundo entiende que es una defensa, es un cuidado. El padre se dice que custodia, que vela por los suyos. Si nos vamos dando cuenta en el análisis de la vida humana, así muy someramente, es muy propio del varón tener más fuerza física. En general, las competencias se ve una fuerza física. Esa fuerza física es la que le permite defender, cuidar, trabajar, sacrificarse por los suyos, posibilitar esta cercanía de la madre y el hijo, en que en los primeros momentos de la existencia, además para la madre, significan un sacrificio muy grande de su propia vida personal. Se hace con mucho sacrificio. Hay momentos muy claves, preciosos en la vida de una mujer, pero que son muy difíciles a veces de asumir, que son justamente el embarazo y la educación de los hijos, el periodo de la lactancia. La mujer padece en su psicología y en su cuerpo un cambio muy grande cuando significa el tener que cuidar y custodiar a un ser que crece en ella. Y eso exige mucha demanda, es algo sumamente demandante, que absorbe las energías, la capacidad. La mujer está como volcada sobre el hijo en un sentido. Además están físicamente, fíjense, unidos. El cordón umbilical de alguna manera que les une a la madre y al hijo físicamente se corta, pero en la existencia de una madre sus hijos son siempre algo que es gravitante en su vida, que está muy unidas
muy unida a la vida del hijo, se siente muy comprometida en la vida del hijo. Eso lo ve uno en la vida doméstica cuando los hijos no comen, cómo sufre la madre si un hijo no come. Pero en ese espacio hay una figura que posibilita esa vivencia, que aporta a esa relación también lo que nos puede decir la razón y el defender. Defender, dice él. Eso lo desarrollaremos quizás más adelante. El defender, defender la vida de los suyos. Porque aquí no solo estamos hablando de defender la vida del hijo, estamos entendiendo que el padre está en relación con la madre. Está todo bien unido, dice, en relación a la educación del ser humano. Es manifiesto que no solo concurre la madre, sino que también concurre el padre. Esto quiere decir que el padre y la madre están asociados, hay una unión de dos. Una unión de dos en relación a uno. Está destacando el rol de la madre, qua nutritur, y está destacando el rol del padre. Y en ese rol del padre aparece el defender, defendendum. ¿Y defender a quién? No solo a la prole, sino a aquella de quien procede la prole. Y aquella de quien procede la prole es aquella que es su esposa. Es defender a la familia. Por eso la sensación de la ausencia del padre, que es algo muy común en la vida humana, es la sensación de estar como sin defensa, quedar como, es como un hogar que queda sin techo, que no puede protegerse de las inclemencias. La presencia de un padre da seguridad, da calma, da serenidad en medio de las vicisitudes de la vida muchas veces. La ausencia del padre, y eso psicológicamente es una cosa muy clara de ver, las personas frente a la ausencia del padre tienen la sensación de tener que vivir y valerse solo por ellos mismos. Algo que ya va generando problemas en la vida humana, porque en la vida humana nadie se hace a sí mismo. Eso es un eslogan que toca nuestro amor propio, pero que finalmente uno se da cuenta que eso no es posible, porque en la vida humana nadie se hace a sí mismo. En realidad, la vida humana todo es un don. Hemos recibido muchos unos de otros y nos debemos a lo que otros han hecho por nosotros. Piensen ustedes mismos en este momento. Si estamos aquí, si podemos estar escuchando esta clase, esto es gracias a otros. O sea, si a mí o a ustedes alguien no los hubiese cuidado en esos primeros días, meses y años en los cuales ustedes no pudieron hacer nada por los demás y tuvieron que recibir todo de otros, hoy día no podríamos estar aquí. O sea, no hay un ser humano que haya sido dado a luz y haya quedado a la intemperie del medio y que haya podido sobrevivir. No existe. Y aquellos que han sobrevivido son estos personajes como de la selva que los han cuidado, no sé, los animales. Pero un ser humano sin cuidado no vive. Esto ya nos dice algo muy fuerte. Y es algo que nos recuerda a la figura del Padre. Y es que todo es un don. Es que nuestra vida, en todo lo que tiene de meritorio y de conquista, se apoya en algo que no ha sido conquistado. Es algo que está ahí, algo que recibimos. La vida, el cuidado, la salud. O sea, si a nosotros no nos alimentaron, sin poder nosotros alimentarnos a nosotros mismos, no estaríamos aquí. Si a nosotros no nos cubrieron, no pudiendo cubrirnos nosotros por nosotros mismos, no estaríamos aquí. Si no nos hubiesen descubierto cuando hacía mucha temperatura, no pudiendo nosotros hacerlo por nosotros mismos, no estaríamos acá. O sea, nosotros no estaríamos acá si no hubiese alrededor de nuestra vida personas que se hubiesen ocupado de nosotros. Ese es el cuidado. En ese cuidado, la figura del Padre, que siempre es como oculta, como que está detrás, es como un sostén, es como un apoyo, es como una base en la cual uno se le va dando de modo como implícito una suerte de seguridad existencial. Una seguridad existencial para transitar por la vida. La figura del Padre imprime en sus hijos, de la manera en que vamos a ir viendo en el curso, una seguridad de base, una claridad respecto de qué significa el mundo,
un lugar al cual hay que enfrentarse, con el cual hay que luchar, o un lugar al cual hay que asumir con realismo y paciencia y buscar la manera de ir aportando a un lugar al cual uno tiene que entregarse o un lugar del cual uno tiene que aprovecharse.